Bueno. 4 programas de los comunistas rusos y soviéticos. Los programas de los comunistas, de los partidos comunistas, contienen visiones desde el hoy, con sus antecedentes, hasta el futuro de largo plazo. No son piezas de recambio frecuente, como lo son los documentos sobre una u otra coyuntura o etapa de la lucha. Por ejemplo, en el caso del Partido de los Comunistas Rusos, que orgánicamente arranca con la formación de la Unión de Lucha por la Emancipación de la Clase Obrera, fundada por Lenin en noviembre de 1895. Bueno, por ejemplo, en el caso, punto, ¿no? Esta unión trabajó intensamente por la unificación de distintas organizaciones que constituyeron el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso en marzo de 1898. Pero fue hasta el segundo Congreso, Bruselas y Londres, julio-agosto de 1903, con participación de 26 organizaciones, cuando se aprobó su primer programa. El siguiente programa fue aprobado en el 8º Congreso del Partido Comunista Bolchevique de Rusia, lo cual ocurrió el 19 de marzo de 1919, casi año y medio después de constituir el poder político comunista y en medio de los combates con la contrarrevolución apoyada por un conjunto de estados extranjeros intervencionistas. El proyecto de ese programa lo preparó una comisión presidida por Lenin, nombrada en el Congreso anterior, marzo del 18, y en esa comisión y en el Congreso hubo debates de fondo, especialmente con los destacados jefes bolcheviques, Nikolai Bukharin, Georgi Petakov y Alexei Rykov, los 3 encarcelados y ejecutados criminalmente por Stalin en los procesos de Moscú de 1936 a 1938. El programa asume la definición del imperialismo y las decisiones de política estatal, económica y cultural, la alianza con el campesinado y otras bases para la construcción de una nueva sociedad. En el Congreso, Lenin hizo 2 intervenciones. De su discurso de resumen, que sería el primero, de la discusión, pieza pletórica de contenidos citables, tomo 2 pasajes, dice pasajes. 1, comillas, estamos obligados a partir de la tesis marxista, por todos reconocida, de que el programa debe erigirse sobre cimientos científicos. Es una cuestión, sobre cimientos científicos. Debe explicar a las masas cómo surgió la revolución comunista, por qué es inevitable la revolución comunista, cuál es la importancia de la revolución comunista, su esencia, su fuerza, y qué debe resolver la revolución comunista. ¿Sí? Repito, la primera era bases científicas para elaborar, ¿sí?, el programa. Y segundo, que el programa debe explicar a las masas cómo surgió la revolución comunista, por qué es inevitable, cuál es su importancia, su esencia, su fuerza y qué debe resolver. Nuestro programa debe ser, sigue diciendo Lenin, una parte para la agitación. Cada párrafo de nuestro programa es lo que debe saber, es lo que debe aprender y entender todo trabajador. Si no entiende qué es el capitalismo, que los pequeños campesinos y la economía artesana engendran inevitable y obligatoriamente ese capitalismo sin cesar, si no comprende eso, aunque se declare 100 veces comunista y figure como comunista de lo más radical, ese comunismo no vale nada. Nosotros apreciamos el comunismo únicamente cuando está económicamente argumentado. Nosotros apreciamos el comunismo únicamente cuando está económicamente argumentado. Terminan las comillas. Sigue diciendo Posada. Lenin concluyó este discurso con una muestra de cómo resolver prácticamente controversias teóricas importantes. Comillas. Creo, dice Lenin, que el programa propuesto aquí se debe tomar como base, pasarlo a la comisión, mejor dicho, con los camaradas que han presentado aquí propuestas prácticas y retirar de ella, 1,
las enmiendas enumeradas del proyecto. Y 2, las objeciones teóricas que no pueden dar pie a acuerdos. Creo que este será, dice Lenin, el planteamiento más práctico de la cuestión, más práctico, que nos dará una solución acertada de la manera más rápida. Termina lo de Lenin. Sigue Posadas. La tercera revisión del programa fue aprobado por el 22 Congreso del PECUS en octubre de 1961. En esta versión programática cristalizaban los intentos reformadores de Nikita Khrushchev, quien encabezó el PECUS de 1953 a 1964. Recoge los nuevos pero polémicos enfoques políticos y teóricos. Por ejemplo, dice Posadas, la posibilidad real de evitar una nueva guerra mundial, la coexistencia pacífica y la competición económica con las potencias imperialistas, la vía pacífica de los comunistas al poder y otras. Este programa, dice Posadas, fue redactado en un contexto de mejoría en el ambiente político interno, de grandes proyectos económicos, de éxitos en la carrera espacial y en la paridad estratégica con los Estados Unidos, pero también tuvo lugar dentro de una ruptura con el Partido Comunista de China y en el Movimiento Comunista Internacional. Este tercer programa planteaba, comillas, crear la base material y técnica del comunismo, transformar las relaciones socialistas en comunistas, educar a todos los trabajadores en el espíritu de una alta conciencia comunista. Era el programa, comillas, de la construcción de la sociedad comunista. El 28 Congreso del PECUS, 25 de febrero al 6 de marzo de 1986, es decir, 25 años después, hizo una nueva redacción del programa, ya bajo la dirección de Gorbachev, quien asumió la Secretaría General del PECUS en abril de 1985. El programa revisado se ocupa de las tareas para, comillas, perfeccionar el socialismo y pasar gradualmente al comunismo. Poco tenía que ver con aspectos decisivos de la realidad de la URSS, ni se mencionan las expresiones de un proceso de crisis presente al menos desde mediados de los años 1970. Por ejemplo, dice Posada, el año de este congreso hubo la disminución de la producción en 40% de las ramas de la industria, la baja de 36% en el consumo. Se hablaba ya de, comillas, una degradación de la agricultura. La corrupción era extendida, había empantanamiento en la guerra degradante en Afganistán, y desde 1982 Yuri Andropov mencionó problemas entre nacionalidades, etc. Pero la campaña contra el alcoholismo masivo era la campaña política principal. Se cierra. Fue hasta junio de 1987, sigue diciendo Posada, que se anunciaron acciones para enfrentar la crisis con una reforma de la economía, la perestroika, y más tarde se improvisaron reformas políticas. Los problemas eran de gran calado, pero todo se hacía desde arriba, sin programa claro, sin unidad en la dirección, sin participación de los trabajadores. Repito, sin participación de los trabajadores. Al paso de los días, las reformas fracasaban a ojos vistas y luego se añadieron estallidos de conflictos armados y políticos entre nacionalidades y repúblicas. La situación económica y política empeoró sucesivamente hasta el golpe de Estado del mismo PECUS, que fue ilegalizado en agosto de 1991. El Estado soviético se desintegró por el acuerdo de Belavienskaya, firmado por los presidentes eslavos Yeltsin, Rusia, Kravchuk, Ucrania, y Shushkevich, Bielorrusia, al 10 de diciembre de 1991. Tal acuerdo fue un fraude contra la población que en muy amplia mayoría se había expresado en un referéndum por mantener la unión. El poder y el sistema dominante de la República de Octubre se hundió sin que hubiese resistencia o protesta. La clase obrera y el pueblo no defendieron ese poder, ni lo hicieron las decenas de millones de miembros del PECUS. Ya antes del sangriento golpe de Yeltsin contra el Parlamento en 1993,
las mafias y grupos aburguesados saquearon el patrimonio social en manos del Estado y remataron porciones grandes a capitales extranjeros. Último párrafo. El capitalismo se levantó de nuevo en la antigua URSS y en sus exaliados europeos, sobre los restos y sobre el fracaso del mayor intento hecho hasta hoy por construir un sistema superior. Esas notas están muy lejos de ni siquiera intentar un balance, el cual es ineludible, pues se trata de un gran trozo de la historia de nuestro movimiento y de la humanidad, toda una epopeya con tiempos de gloria, pero con final trágico, una historia intensa de heroísmo y proezas humanas, obreras, populares, comunistas, las que no borrarán las derrotas y que no admiten confundirse ni con los errores, ni con las desviaciones y las traiciones. En fin, hablamos de un gran legado de experiencias y enseñanzas cuyo conocimiento y entendimiento será muy útil. Las referencias se hacen para seguir el hilo de lo programático en este trozo de historia, con la idea de reflexionar en lo importante que puede ser una elaboración correcta y la atención permanente al programa. Ahí termina este largo